Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jason Camilo Martínez. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Cooperativa. Estoy cursando el quinto semestre y el día de hoy les voy a dar un microanálisis de la película Celda 211. Vamos a hablar sobre el primer personaje de Juan Oliver, más conocido como Calzones. Establecí a él como un campo ocupacional a la psicología criminal, sabiendo que él venía siendo un funcionario de la penitenciaria. Ya van a ver por qué. Vamos a hablar sobre la primera instancia de que él nunca recibió una capacitación por parte de la institución penitenciaria para prevenir y manejo de prisioneros. Justifica eso teóricamente y jurídicamente, pues resulta que se está incumpliendo la regla de las aportaciones general para funcionarios penitenciarios en el índice 47, numeral 2 y 3 de las Naciones Unidas. Añadiendo más información, Calzones tuvo muchas conductas tanto positivas como negativas. Eso era relativo a la situación que se le estaba presentando en su momento. Calzones aceptó desafíos de mala madre para generar una buena confianza. Lo hizo por su seguridad, por su integridad, haciéndose pasar por un preso más. Juan Oliver Calzones tuvo muy buenas conductas en el momento en que se desató el motín. Estaba vestido de visitante, ¿no? Entonces tuvo que quitarse todo lo que hacía su propia evidencia de que era un funcionario por su misma integridad. Se quitó el anillo, su carnet, zapatos, todo ese tipo de cosas. Una vez desatado el motín, Juan Oliver tuvo que aceptar desafíos de mala madre, un preso que intimidaba a todos, el preso más peligroso de la institución penitenciaria. Aceptó los desafíos para generar una confianza, pues para todos Juan Oliver era un desconocido, nadie sabía cómo llegó a la institución penitenciaria. Una de sus buenas conductas fue recomendar a mala madre dejar una cámara de seguridad. Eran como los ojos que necesitaba para saber todo lo que estaba ocurriendo dentro de la penitenciaria. De esa manera podía llegar a las negociaciones, que era lo que deseaba mala madre. Calzones tuvo ciertas habilidades, como por ejemplo podía detallar las conductas de todos los presos. Podía identificar las reacciones de ellos cuando pasaba alguna cosa. En primera instancia quiero destacar que Calzones tuvo conductas tanto criminales como policiales. La condición fue que se convirtió en criminal por sus conductas punibles que conllevó mezclar su vida familiar, la de su esposa embarazada. Sí, eso fue lo que lo hizo como el punto fulminante de convertirse en un criminal, haciendo lesiones personales. Por ejemplo, quitarle la oreja a uno de los altos prisioneros que estaban secuestrados por los mismos prisioneros. Otra de sus acciones que lo hizo convertir en un criminal fue el homicidio de trilla. Como bien establece en cualquier constitución, se debe prevalecer y respetar la vida de cualquier persona. Póngale cuidado que resulta que Juan Oliver también tuvo acciones inteligentes. Por ejemplo, demostró por medio de la cámara que había recomendado a mala madre dejarlo, que estaban con vida los tres altos prisioneros más valiosos que tenían en su poder. De esa manera podía evitarse un tiroteo, entrar la policía penitenciaria y tener un descontrol peor de lo que ya estaba. Y finalmente, Juan Oliver, en sus acciones pragmáticas, como les venía diciendo, hizo conductas punibles que lo hace convertir en criminal. Pero hay algo que hace que cumple como ese criterio,
es que el intento de suicidarse. Intentó suicidarse después de haberse enterado de que su propia esposa había muerto por parte de un policía penitenciario de la misma institución. Mezcló totalmente su vida familiar y personal con todos los que lo rodeaban en la situación. Ahora empezaremos a hablar sobre Malamadre, el preso más violento y más temido por todos dentro de la penitenciaria. El campo ocupacional que establecí para él es la psicología penitenciaria. ¿Por qué? Porque ha sido vulnerado sus condiciones como preso, sus derechos como preso y como ciudadano también. ¿Cuáles son los derechos que ha sido vulnerado él? Pues los derechos de la calidad de vida como preso, derechos como la privación de la alimentación, derechos como la privación de la salud y el aislamiento prolongado que fueron sometidos quienes rompían las reglas del juego de la misma institución penitenciaria. Cabe destacar que Malamadre tuvo un antecedente y fue el asesinato que cometió a un policía penitenciario muchos años atrás. Partimos de ahí. Fue como la manera en que quería llamar la atención para ser escuchado de que ha sido vulnerado sus condiciones de vida. Sus derechos han sido vulnerados como tal. Malamadre tuvo conductas negativas de la forma en que expresaba retos, humillaba a los presos para demostrar su poder, para demostrar que era el preso que mandaba en la institución penitenciaria. E incluso llegó a ser aclamado por muchos que veían que él podía llegar a tener una solución de mejorar sus condiciones de vida. Y empezaremos a hablar sobre la parte ontológica de Malamadre. Su código, su pensamiento era totalmente cerrado, de forma que de la mano de Calzones se podía incluso llegar a tener la expectativa de que se podía cumplir sus condiciones, sus peticiones. Todo su actuar fue imprevisto, disponiendo de todo lo que tenía a su alrededor, transformando su situación en un beneficio. Ahora bien, su parte pragmática deja mucho de qué hablar, pues fueron sus acciones lo que convirtieron en el preso más temido de todos, humillando, violando y hiriendo a las personas que no estaban a favor de su pensamiento, conllevando conductas punibles. Finalmente hablaremos sobre Utrillo, un funcionario de la penitenciaria que establecí a él como el campo ocupacional a la psicología policial, precisamente por sus acciones que ha conllevado ser estudiado por la psicología policial. Empezamos con la primera. Vulneró la dignidad humana, torturando y violando a la mayoría de los presos, generándole como un placer. Si bien una de las variables que más destacó fue la tortura a un preso para extraer información del desate del motín, y está justificado jurídicamente que vulneró el artículo 2 de las Naciones Unidas, en su efecto el maltrato y la tortura a los presos, sabiendo que a todas las personas, funcionarios de penitenciarias, deben reconocer totalmente la prohibición de la tortura y maltrato a los presos. También vulneró los principios para el tratamiento de reclutas establecidas en las Naciones Unidas. Índice 4, numeral 1, 4 y 9. Utrilla demostraba sus buenas conductas frente a sus jefes superiores, pero en el momento de establecer sus funciones como policía penitenciaria, eran todo lo contrario. Sentían el placer de golpear y maltratar a los presos más vulnerables. Una de sus acciones pragmáticas fue
que siendo funcionario de penitenciaria consumió alcohol, cosa que está prohibida, y más si es un funcionario del Estado. Ajá, ahora para la parte pragmática hay que entender que sus funciones fueron extralimitadas, incumpliendo todos los artículos que comenté, de maltratar a los presos, de extraer información por medio de la tortura, consumo de alcohol. Daba más importancia maltratar a los presos como las funciones de su rol. Era tanto el placer que sentía de maltratar a los presos que también a las personas fuera de las instituciones penitenciarias. Un claro ejemplo fue golpear a la esposa de Calzones, Elena. Golpear a una mujer, y más en estado de embarazo, en una manifestación, cosa que no debía haber hecho, porque no es sus funciones golpear a la gente, y más si es un policía penitenciario. Y este ha sido el microanálisis del filme Celda 211. Espero que les haya gustado. Les dejaré un link en donde los conlleva a la película para que la puedan ver, y dejaré mi correo institucional por si tienen alguna duda, que con gusto les atenderé. Muchas gracias.